Licenciada en Derecho por la Universidad de Burgos, Juncal García Luquín, natural de Quintanar de la Sierra, ha abierto su primer despacho en solitario en el centro de Salas de los Infantes. Juncal cuenta ya con varios años de experiencia colaborando en importantes despachos de abogados de las ciudades de Burgos y de León. Su pasión es su profesión y por eso siempre compagina su trabajo con una formación continua, lo cual le ha llevado a poder dominar mejor este sector de la abogacía y además le habilita para poder ejercer en diferentes ramas del derecho. Ella es especialista en derecho penal, también en civil y de familia, colegiada del ilustre Colegio de Abogados de Burgos y ejerciente en toda España. Juncal, que presume de Quintanara y donde se encuentra buena parte de su familia y amigos, entra ahora con ilusión en esta nueva etapa de su vida laboral y espera prestar así el mejor servicio a los vecinos de toda la comarca de Pinares. Hoy está aquí con nosotros en los estudios de Tu Voz en Pinares Juncal García Luquín, a quien damos la bienvenida y agradecemos su presencia. ¿Qué Hola, tal, Juncal? ¿Cómo estamos? Bien. Hola, Juncal, estamos encantados de que estés aquí con nosotros y nos expliques un poco, cuéntanos, ¿qué significa la instalación de un nuevo servicio Luquín Abogados, ahí en Salas de los Infantes? Bueno, pues en primer lugar de deciros, soy sincera, que nunca me había planteado abrir mi propio despacho. Siempre he querido ser abogada, eso sí que es cierto, pero nunca lo había planteado. Y bueno, pues solo llevo 2 días abierta y en salas. Y bueno, pues básicamente lo que quiero es ofrecer mis servicios de abogada, que llevo ejerciendo desde septiembre del 18, pues a toda la comarca, ¿no? Al final tengo muchos clientes por la zona de Pinares, sobre todo Quintanar, Canicosa, Regumiel, toda esa zona y bueno, pues quería tener un espacio físico donde poder atenderles con cercanía y bueno, pues ese es mi cometido a día de hoy. Yo sí quiero agradecértelo y además es que sepas que yo pienso que eres una valiente, ¿vale? Que el día de hoy alguien se mueva por su cuenta, pague su autónomo y tire para adelante, vamos, eso es de ser muy valientes. Sí, he de decir que, a ver, el miedo está ahí y creo que ese miedo va a existir siempre, porque al final es una cosa que no depende de ti, ¿no? Siempre vas a tener el miedo a no poder cubrir los gastos, no van a entrar clientes, ese miedo, miedo a no hacer las cosas bien, porque al final es una gran responsabilidad, no solo el trato con el cliente, sino ya todo lo que conlleva. Desde el primer contacto con el cliente hasta el procedimiento judicial y su finalización. Y por tanto, pues es un miedo constante que yo creo que nunca se va. No te preocupes, hay que tirar para adelante y punto. Eso no te preocupes. Es positivo al acercar los servicios pues un poco a las poblaciones. Nosotros siempre estamos en esa lucha, ¿no? Por una parte, de que cuando se cierra una oficina bancaria o un comercio, parece que nos falta algo, ¿no? Pero cuando se abre, pues hay otra visión, ¿no? Sí. Acercándonos podemos ofrecer un mejor servicio. Sí, a ver, yo al final soy de Quintanar y a mí me gusta mucho mi pueblo, así como la zona. O sea, yo siempre he tenido muy claro que quería vivir en pueblo. Y lo he visto y lo he sufrido durante años. Veo cómo la gente se va, cómo se cierran negocios. En Quintanar en los últimos años se han cerrado bastantes negocios, desde tiendas de pequeños comercios, entidades bancarias y bueno, y bares, hostelería, empresas, grandes empresas, porque Quintanar apostó mucho por la madera. Y al final duele ver cómo tu pueblo poco a poco va decreciendo y al final solo ves gente pues en periodos estivales, en verano, Semana Santa, Navidades, y por tanto pues yo creo pues que hay que ser valiente y abrir negocios. Y bueno, pues sí que me he dado cuenta que desde que terminé la carrera y el máster después, pues mucha gente venía, te preguntaba si trabajaba, si sabía de pues, temas legales. Al final un abogado parece que tenemos que saber de todo y muchas veces no sabemos de nada. Pero bueno, y poco a poco pues me di cuenta de que era un servicio que hacía falta en la zona. Lo que es un abogado, en teoría, ahora cada vez parece como que está más especializado en cosas. Lo que pasa es que en nuestra zona, no sé si hay que tocar todos los palos, no sé cómo lo ves.
Y que al final... Es muy buena pregunta. A ver, sí, en una zona rural al final se toca todo y no sabes de nada. Sí que es cierto que yo podría decir que estoy especializada en derecho bancario, porque cuando comencé a trabajar me enseñaron mucho de derecho bancario y desde entonces es a lo que me he dedicado prácticamente. Y con un constante estudio pues año tras año, porque al final los criterios van cambiando, las normas se van modificando, pero sí que es cierto que cada caso es muy particular y cada persona te llega con el asunto más raro. Y además para cada uno lo importante es lo suyo, o sea, sí, bien sea una separación con la mujer, bien sí, sea cualquier linde de cualquier finca. Y además, ¿verdad? Pues eso, el derecho es muy amplio, hay normas para absolutamente todo y es que es imposible abarcar todo, pero aquí tienes que saber de todo porque al final es muy amplio el abanico legal. Sí, aunque tengamos una temática que a lo mejor se repite con el tiempo, pero cada caso es distinto, ¿no? Yo no sé si a estos casos distintos se le hace frente con normativas también que van cambiando, ¿no? Y leyes nuevas, ¿no? Efectivamente. Bueno, ya sabréis de oídas lo del tema de las reclamaciones de gastos hipotecarios y cláusula suelo. Con eso llevamos pues, prácticamente desde el 2013-2005, que hubo una sentencia del Tribunal Supremo desde entonces que declaraba nulas este tipo de cláusulas, y ya desde entonces, pues desde el 2015 se ha ido arrastrando todo ese cambio jurisprudencial y ha sido una lucha constante, porque igual presentabas una demanda con el criterio que había en ese momento y al mes siguiente o a los 2 meses, por ejemplo, igual la Audiencia Provincial de Burgos volvía a cambiar el criterio, y cuando decían que se consideraba abusivo o la comisión de apertura, por ejemplo, cosa que nunca se ha dado en Burgos, pero es un ejemplo, igual a los 2 meses decía que ya no era abusiva y entonces ya no se podía devolver esa cantidad, y así constantemente. Por ejemplo, para establecer ya unos criterios fijos de cuáles son los gastos que debe asumir prestatario y la entidad prestamista en cuanto a los gastos notariales, registrales y de gestión y tasación, no ha sido hasta el 2019 que hemos tenido que esperar a la sentencia del Tribunal Supremo, que ya estableció que se repartían al 50% los gastos de notario y luego el 100% de registro, gestoría y tasación. Y hasta el momento pues los abogados hemos estado haciendo un poco pues cábalas a ver cómo enfocábamos todas esas demandas. Claro, porque esto, Juncal, esto que nos cuentas, claro, al final un abogado, todo este cambio de leyes, al final no deja de estudiar, o sea, esto es un aprendizaje constante, diario, ¿no? O sea... Sí, ahora por ejemplo han sacado la nueva normativa de ley de eficiencia procesal también, que supuestamente es para descargar a los juzgados de trabajo. ¿Y qué viene a decirnos esta ley? Pues básicamente nos imponen como requisito previo para iniciar procedimientos judiciales, como requisito previo el haber intentado llegar a un acuerdo con las otras partes. ¿Qué funcionará? Pues no lo sabemos, porque muchas veces, sobre todo en procedimientos complejos de familia, a ver, cuando hay niños pequeños, menores, bueno, al final cada caso es muy complejo, es imposible o inviable incluso llegar a un acuerdo, pero bueno, supuestamente con esos acuerdos a los que se llegue entre partes, pues si se llega a un acuerdo se evita el procedimiento judicial y claro, ya solo ratificarlo. Yo creo que es una cosa buena, ¿eh? De hecho nosotros hemos tenido varios casos en el que ha habido un intento de un acuerdo previo antes de llegar al juzgado, y al final sí que se ha resuelto favorablemente. Yo creo que es una cosa para quitar trabajo a los juzgados. Sí, a ver, los acuerdos siempre son buenos. Yo siempre lo he dicho que al final cuando ambas partes tienen la sensación de haber perdido porque se ha llegado a un acuerdo, es bueno, porque al final ambas partes han cedido y siempre va a haber algo que beneficie al uno o al otro. Al final se trata de llegar a buenos acuerdos, pero sí que es cierto que otras veces es imposible y no te queda más remedio que acudir a la vía judicial. Claro. Y claro, eso supone un sobrecoste
para los clientes, porque muchas veces, incluso por ejemplo en tema de derecho de familia, en temas de divorcios, perdón, y esas cosas, tienes que acudir incluso a un mediador familiar, que eso supone un sobrecoste, aparte de después iniciar el proceso judicial correspondiente. Muy bien. Claro, hablamos de nuevas leyes, una tipología distinta, pero luego esa interpretación que se haga en un determinado juzgado, en una audiencia, en un tribunal, también cambia, ¿no? Claro, a ver, cada juez es un mundo. Y tú en un procedimiento judicial puedes llevar todas las pruebas que consideres, pero al final todo depende del juez y de su interpretación. Al final un juicio es como un partido y puedes hacerlo muy bien, pero muchas veces igual es a criterio de su señoría. Por ejemplo, en derecho de familia, en un divorcio, tú vas, presentas la demanda, propones las medidas que quieras y la parte contraria lo mismo. Y no va a depender ni de ti ni de la parte contraria, al final va a ser a criterio del juez. Lo que considere pues, más beneficioso, o bien para ambas partes, o bien en caso de que haya menores, para los menores, y en base a esos criterios pues, se dictará sentencia con las medidas que se hayan solicitado o que su señoría considere. Eso, por ejemplo, en derecho de familia. En derecho penal, por ejemplo, rige el principio in dubio pro reo, y esto, pues lo típico, hay una pelea, nos pegamos, pero si no hay testigos ni hay nada, pues al final, si no rige el principio in dubio pro reo, como he dicho, y si no hay testigos ni hay nada, pues normalmente suelen salir absueltos, si no hay pruebas. Así que al final, eso no quiere decir que no sea culpable. Efectivamente, efectivamente, pero claro, al final pues es importante, es todo muy complejo. Sí. Uno de los temas complejos, una especialización compleja, es el tema laboral, ¿no? Que exige mucha especialización. El tema laboral al final es una materia muy cambiante, constantemente se están modificando la normativa y a día de hoy pues exige una dedicación exclusiva. Claro, pues te decía que al final un abogado al final no es que acabe la carrera y se pone ya a trabajar, sino que al final tiene que estar estudiando todos los días, ¿no? Todos los días. Efectivamente. Cómo se enfocan las cosas, ¿verdad? Efectivamente, es que a día de hoy, por ejemplo, yo ahora tengo que presentar demandas de tarjeta revolving y yo lo primero que hago es leerme el criterio de la Audiencia Provincial de Burgos para ver cómo puedo enfocar la demanda. Porque igual ayer sí que se consideraba nula una tarjeta por falta de transparencia, porque no pasa los controles de incorporación según la legislación, pero hoy igual porque la letra del contrato es un poco más grande o porque el interés no es abusivo del todo, ya no se considera nula y por tanto pues tienes que, digamos, encaminar la demanda y enfocarla de otra manera, o incluso no puedes reclamarlo porque sí que se considera a día de hoy legal, por así decirlo. Juncal, porque cuando vais a estudiar una demanda, ¿estudiáis al juez? Me explico. ¿Enfocáis la demanda en función del juez que te toque o no? ¿O no tiene nada que ver? No, eso es imposible. Sí. Eso es imposible porque, a ver, al final conoces, ¿no? Por ejemplo, el juzgado de Salas es un juzgado pequeño y al final nos conocemos todos, igual que pues, en Burgos. Burgos tampoco es un juzgado muy grande y al final pues, nos acabamos conociendo todos. Pero yo lo que sí que suelo hacer es estudiar siempre el criterio de la Audiencia Provincial de Burgos. Al ser el órgano superior, pues más o menos ya sabes cómo enfocar por ahí, ¿no? Claro, ya te sabes el criterio y ya pues o bien presentas demanda, entablas la acción judicial que consideres, o igual no llevas razón y no tiene viabilidad y por tanto pues no cabe presentar demanda por ello. Uno de los temas que tradicionalmente ha sido siempre una ruptura de las familias son las herencias, ¿no? Sí. Es muy complicado dirimir a veces, ¿no? Sí. Cuando hay un problema de herencias. Pues mira, ahora me designaron por el juzgado de Burgos como contadora partidora en una herencia, en una división judicial de herencia, y llevamos con ello 1 año y medio.
y no hay manera. No hay manera. No hay manera. Es triste, pero sí, a ver, al final es muy complejo cómo conseguir que todas las partes estén de acuerdo, que todas las partes se queden conformes, que es lo más complicado de todo. Con lo fácil que parece, ¿eh? Sí, pero al final, pues, yo qué sé, incluso a veces un reloj, que vale más el valor sentimental y lo quieren tres hermanos o... Se mezcla, nos enrocamos mucho porque sí. Se mezclan cuestiones económicas con sentimentales, claro. ¿no? También, ¿no? Sí. Sí, es muy complejo, la verdad. Sí, luego existe mucho el que mi padre me dijo, que mi abuelo me dijo, que no sé qué, parece como que, ¿sabes? Hay mucha mezcla entre, yo creo que es más el valor emocional o ese sentimiento emocional tras una ruptura, bueno, tras una pérdida, no tras una ruptura, que más que el valor económico, yo creo. A veces, pues es muy complejo dividir las herencias, la verdad. Otros aspectos de mucho trabajo también a los abogados es el tema con los bancos, tanto de préstamos, tarjetas, parece que está a la orden del día, que todo parece como que las entidades bancarias nos apretan por todos lados, ¿no? Parece sí, a ver, yo hasta que no comencé a trabajar de abogada, yo no tenía ni idea de este tipo de cláusulas, de los contratos de préstamo hipotecario, ni de tarjetas, ni nada. Y es que es alucinante, o sea, al final es otro mundo, ¿no? Es otra materia a tratar que es compleja, porque al final es muy compleja. Yo, por ejemplo, ahora pues porque he llevado muchos asuntos de esos, pero sí que es cierto que tengo conocidos con préstamos hipotecarios y claro, van a firmar al notario y no saben cuál es el sistema de amortización francés, cómo identificar una cláusula suelo, cuáles son las consecuencias de tener una cláusula suelo en tu contrato de préstamo hipotecario, porque al final las consecuencias económicas son graves. Eso, Juncal, no lo sabemos ninguno. Claro, y al final pues... los préstamos como que fuera lo que te pongan, ¿verdad? Sí, además nos enfrentamos con entidades que tienen mucha fuerza, ¿no? A ver, y al final muchas veces es lo que hay y son estas condiciones y si quieres bien y si no, pues nada. Además, te cuenta que cuando alguien vamos a pedir un préstamo, a firmar un préstamo, vamos porque lo necesitamos. Una vez que necesitas una cosa ya las condiciones cambian, no sé si me explico. Ya el banco puede hacer un poco... No debería abusar, pero sí que es cierto de que al final pone las cláusulas que quiere y casi las miramos. Sí, efectivamente, porque por ejemplo, en un préstamo hipotecario de 50 páginas, el día que vas a firmar ante notario, pues no se va a poner ni... Bueno, debería, pero es muy complicado, ¿no? Que se pongan a explicarte página por página todas las cláusulas financieras que estás suscribiendo en ese momento. Por eso una de las cosas buenas que vas a hacer una hipoteca es que te adelanten la hipoteca para que tú te la puedas leer, no ir al notario ahí en 5 minutos y firmarla. Claro, efectivamente. Sí, porque luego pues hay otras cláusulas de carácter abusivo, como bien puede ser el interés de demora, que suele ser abusivo cuando superan 2 puntos porcentuales del tipo de interés legal. Luego la cláusula de comisión de impagados, que bueno, ahora Burgos la está considerando válida en aquellos casos en los que se especifique cómo se va a efectuar esa reclamación. Si pone que pues tienen que ser por escrito o mediante llamadas y no es un cargo único, en esos casos sí que se consideraría válida. Pero si pone solo una comisión de impagados de 30 euros cada vez que incurras en mora, pues en esos casos sí que se considera nula y abusiva. Y bueno, pues más cláusulas que ahora mismo pues no se me ocurren, pero seguro que las hay. La comisión de apertura también, si no responde a un servicio efectivamente prestado, porque claro, la comisión de apertura, ¿a ti qué servicio te está reportando? Es un cuento. Eso me ha parecido un cuento. Eso luego lo tienes que negociar. Sí, claro, y son altas, porque van en función del capital de préstamo. Pero bueno. Y el director de la sucursal dice, no, es que esto tiene que ser así. Viene de arriba, ¿no? Es una expresión muy propia. En materia penal, sobre todo los medios de comunicación, ponemos siempre el foco en agresiones sexuales, ¿no? Es uno de los temas que también, además en las zonas rurales, causa un gran malestar, ¿no? Porque siempre se ven implicadas familias, ¿no? A ver, ¿cómo dirimís estos temas, no? Yo al principio lo llevaba mal, porque estoy en el turno de oficio de Burgos, y en el de Salas, perdón, iba a decir el de Salas,
y al final es muy complicado pues por un tema de violencia de género, violencia doméstica, pues que te llamen a las 12 de la noche, oye, que tienes una asistencia, baja, vete al cuartel de la Guardia Civil y encontrarte con alguien que conoces. Al final es muy complejo y tienes que saber afrontar esa situación, porque al final pues luego te los vas a encontrar. Pero sí que es cierto que bueno, en todo el tiempo que llevo en el turno de oficio de sala, sí que es verdad que, bueno, y en el de Burgos sí que es verdad que los casos han ido en aumento, tanto de violencia de género, de agresión sexual, solo tengo uno, pero sí que es verdad que va en aumento. Y bueno, a ver, por un lado es buena señal porque las chicas, porque normalmente suelen ser chicas, las que denuncian, pues que se están animando a ello, pero por otro lado, pues el panorama es desolador, la verdad. Sí, también está en juicio la presunción de inocencia, sí. En el caso Alves, ¿no? que hemos tenido recientemente. Y dices, bueno, a veces son líneas tan sí, a ver, finas. Sí, pero sí que es verdad que con la ley de violencia de género, en este caso la víctima sí que está doble protegida, por así decirlo, porque no rige tanto ese principio de presunción de inocencia para estos supuestos. En estos casos sí que existe una mayor protección. Sí. Juncal, colaboras con Estudio de Abogados de aquí de Burgos. Al final es necesario colaborar con otros compañeros, porque al final lo que decimos, al final la abogacía toca tantos palos que sí que es cierto que al final hay que contar con otros compañeros que sean a lo mejor más especialistas o tal, ¿no? Sí, a ver, yo creo que sí, que es muy bueno colaborar, porque al final lo poco que pueda aportar yo y lo poco que pueda aportar otro compañero, bueno, o en este caso con quien colaboro pues lleva 30 años de experiencia, y al final pues yo creo que al final viene muy bien porque igual yo enfoco un problema en una dirección y viene otra persona y me dice no, es que es por otro lado. El otro día me pasó en una consulta que me ha llegado, bueno, que vamos a tener que al final presentar demanda, pues yo pensaba que era materia mercantil, porque al final era una asociación, era un tema incluso penal, lo llevaba yo por lo penal, porque era un tema pues de pues, prevaricación, estaban pues, al final en una asociación pues los cargos estaban realizando sus funciones un poco a su libre albedrío, ¿no? Y como mejor les convenía pues, a otros socios. Y lo hablé con una compañera que está aquí en Burgos y me dijo que no, que era una materia civil pura y dura, y se trataba de entablar una acción de responsabilidad y bueno, impugnación de actas. Y al final llevaba razón. Yo no sé por qué me había nublado y lo había llevado a otra rama del derecho, y llevaba toda la razón. Y yo creo que al final pues está muy bien colaborar. Yo, por ejemplo, en laboral prácticamente no he llevado, y colaboro con otro compañero que estudió conmigo que solo lleva laboral, y al final estoy aprendiendo bastante de él. Claro. Y se trata de dar el mayor servicio a la zona. ¿Qué zona quieres cubrir con el servicio de Luquín Abogados, ¿no? Bueno, pues ahora sí que es cierto que sobre todo me llegan clientes de mi zona, ¿no? Por así decirlo, de los pueblos de alrededor, pues Quintanar, Regumiel, Bilbiestre, Palacios. Y bueno, pues luego también me viene muy bien el despacho, porque al final también los clientes que me llegan me pueden llegar del turno de otras zonas, de pueblos que yo no sabía ni que existían por la zona de Salas, pues al final van llegando, ¿no? Al final yo lo que quiero es cubrir, digamos, esta zona, que quede un poco cubierta y dar el mayor número de servicios posibles. Sí, porque además es un partido judicial con muchos pueblos, ¿no? A ver, pueblos sí, pequeños, pero... Sí, a ver, el partido judicial de Salas de los Infantes cuenta con 48 pueblos, lo que pasa que son pueblos muy pequeños. Hablamos, bueno, digamos que de Salas hacia Quintanar los pueblos ya son algo más grandes. Quintanar ahora contará con 1.500 habitantes, yo creo, igual alguno menos. Y bueno,
pues entre 800, 500, 800 habitantes. Pero sí es cierto que luego están los otros pueblos, pues Hoyuelos, creo que se llama, Vizcaínos, Arauzo, que esos pueblos yo creo que los cuentan Tolbaños, con... Sí, Tolbaños creo que pertenece igual al partido de Aranda, o de Huerta, sí. Pero al final son pueblos muy pequeños y bueno, en total yo creo que tiene una población de 11.000 habitantes. Así que, pues eso, yo creo que 3, sí, estamos, o sea, yo creo que al final pues que está bien, que hay que ofrecer todos los servicios y bueno, pues al final en Aranda sí que hay bastantes abogados, muchos compañeros, pero bueno, nos tenemos que enfocar también, ¿no?, por esta zona. Está bien. La verdad, Juncal, es que te ve con mucha ilusión, ¿vale? Y eso es fundamental. Cuéntanos cuáles son tus planes de futuro, qué expectativas tienes. ¿Crees que esto te irás a coger más gente? ¿Cómo ves esto? Bueno, a ver. Poco a poco, vamos viendo andando poco a poco. Como hemos empezado, como os he dicho al principio, llevo 2 días y bueno, pues ojalá me vaya bien, ¿no? Por el momento, pues estar ahí, ofrecer el mayor número de servicios, atender a toda la persona que llegue a mi despacho, que lo voy a atender encantado. Y eso, pues por el momento, a ver, no me he dado tampoco un plazo, pero bueno, pues aguantar, ¿no? A ver, todos los comienzos son muy duros, son muy difíciles y eso es lo que voy a intentar. Muy bien. Pues que ya es bastante, ¿no? Sí, efectivamente. A ver, en los tiempos que estamos sí que es complicado, la verdad. Es complicado, porque te tienen que conocer, tienen que saber que estás ahí, qué servicios ofreces. Y bueno, pues yo también un poco ubicarme, porque es la primera vez, no tengo ningún referente que haya emprendido anteriormente y al final pues es muy complicado, la verdad. Es muy complicado. Pero bueno. Muy bien. Pues nada, Juan, te agradecemos que hayas venido a contarnos un poco y que seas tan valiente. La verdad es que ya te digo que es de alabar la gente que hoy en día tira para adelante y se pone autónomo y tira con su negocio para adelante. Que te vaya muy bien, que tengas mucha suerte y que, bueno, que a ver si entre todos colaboramos y ponemos todo esto hacia adelante. Muchas gracias. Muy bien. Gracias, Juncal, y decirles que, bueno, Juncal, queremos que sea habitual, ¿no?, aquí en Tu Voz en Pinares y colaboraremos, ¿no?, para que eso pueda desarrollarse, ¿no?, también en beneficio de todos, ¿no? Muy bien, muchas gracias.